Hola, Jacarena, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal. Mi nombre es Diana Martínez y el día de hoy en este video vamos a hablar sobre las normas comunitarias, en este caso de la plataforma de Instagram. Hay mucho desconocimiento al respecto, hay personas que no saben el motivo por el cual su cuenta ha sido inhabilitada. Hoy hablaremos de eso aquí y vamos a poder despejar todas esas dudas. Tengo el compendio de todas estas normas aquí para resolverlas, así que por favor, si tienes desconocimiento al respecto y es primordial, imprescindible, necesario para que evites que tu cuenta sea inhabilitada en un futuro, necesitas quedarte hasta el final de este video. Por favor, recuerda que puedes encontrarme en todas las redes sociales como Mamá Hacker. Bueno, hackeriano, pasa que sucede de que como en toda plataforma o como en todo negocio, toda comunidad, siempre tiene que haber unas normas básicas. En este caso son comunitarias porque permiten de que varios usuarios puedan trabajar entre sí, conocerse, y es una comunidad, es un grupo de personas que tienen que estar de acuerdo con estas para poder interactuar, sea como nosotros dentro de la plataforma, con likes o compartiendo nuestro contenido o haciendo un comentario positivo o negativo en este caso, porque ya hay varios tipos de usuarios. Pero para mantener el orden vamos a ir mencionando y comencemos con la primera. La más importante son los derechos de autor. ¿Qué quiero decir con derechos de autor? Bueno, pues necesitas tú como una persona, un usuario dentro de la plataforma, tener algún tipo de licencia o permiso para poder subir contenido que no te pertenece. Hay muchas personas que tratan de comercializar cualquier tipo de productos, sean réplicas u originales, y que causan este tipo de conflicto. Hay personas que me dicen: Mamá Hacker, tengo mi cuenta desde el 2012, perdón, y no sé por qué me está sucediendo esto. Bueno, pues estás infringiendo las normas. Para no infringir los derechos de autor, siempre tienes que tener una licencia o una autorización, ser un distribuidor autorizado por la marca principal, vendas en este caso originales, y mucho, o sea, si es réplicas, definitivamente no deberías de estarlo promocionando como tal. Y este es el motivo por el cual muchas cuentas son detectadas, denunciadas y obviamente inhabilitadas. Así que los derechos de autor se van a proteger si utilizas contenido que lo descargas de Facebook o lo encuentras en Google o utilizas de Pinterest, o simplemente tu proveedor te pasó una foto que definitivamente fue creada para AliExpress, o sea, que ya está en una plataforma y es detectada. Hablando de réplicas, bueno, pues automáticamente por derechos de autor te van a inhabilitar. Así que ten mucho cuidado. Aunque tengas un negocio, aunque esté patentado, si quieres escuchar toda una conversación con nuestra querida abogada Leonela Parrales de Legalia, que pudo responder las dudas que teníamos con referente a copyright, te voy a dejar el videito aquí para que puedas verlo completo, y hablamos totalmente con referente a las reglas y leyes que existen dentro de la legislación ecuatoriana, pero que se asemejan muchísimo dentro de todo lo que es Latinoamérica, así que no te costaría nada ver el video para que puedas entender un poquito el contexto. Sin embargo, recuerda que aún así, teniendo local, pagando impuestos, teniendo RUC, todos los papeles, permisos de distribución como almacén de, digámoslo así, de cierto producto, pero no tienes una licencia u autorización de distribución por la marca, sea X, vamos a decir, Louis Vuitton, Chanel, hablando de marcas, o Nike, Adidas, hablando de zapatos, entonces simplemente tu cuenta es probable que sea inhabilitada. Segunda norma comunitaria, vamos a reducirlo como audiencia diversa. El contenido que tú estés subiendo dentro de la plataforma, aunque tu perfil tú lo tengas como privado, si lo vas a poner como privado y quieres tener un tipo de contenido exclusivo, dentro de la configuración tú puedes poner de que tu contenido puede ser para mayores de 18 años, que tu contenido quieres que solamente sea exclusivo para un país específico, o también puedes eliminar un contenido para ciertos países. O sea, la configuración de la plataforma de Instagram como tal te permite hacer estas especificaciones para que no te perjudique. Así que, por ejemplo, si hablo de una comunidad diversa, de una audiencia diversa, tengo que tener estos parámetros muy específicos, porque puede ser que si estoy subiendo contenido para OnlyFans y mi cuenta es pública, y aunque no necesariamente estoy subiendo un contenido que sea prohibido,
definitivamente me va a crear un poco de conflicto cuando yo estoy subiendo contenido un poco exuberante o de poca ropa. Entonces es muy probable de que este contenido esté al alcance de inclusive niños de hasta 13 años, que es el límite mínimo que Instagram permite para crear un perfil. Entonces todos esos pequeños, niños o niñas, tienen acceso al contenido que es definitivamente para adultos. Por eso te estoy diciendo de que si vas a crear, debes de tener en conciencia de que Instagram es una plataforma de audiencia diversa y que va dirigida para todo tipo de personas. Así que si quieres, necesitas tener una exclusividad dentro de tu configuración para evitar estos problemas. O si creas contenido diverso para todos, hombres, mujeres, grandes, niños o de cualquier tipo de identidad sexual variada, no hay ningún problema, entonces tu contenido nunca va a tener problemas de norma comunitaria. Como tercer punto, tenemos la interacción superficial. ¿A qué me refiero con eso? Instagram detecta cuando un perfil empieza a tener interacciones que no son reales. Instagram te está pidiendo de que la interacción que tú tengas sea 100% real. Incluso, y escúchame bien, hay muchos emprendedores que dicen, voy a regalar una cartera o uno de los productos, un beauty care, lo que sea, en promoción, pero tienes que seguir a estos 2, 3, 4, 5, incluso hay personas que se arman por grupo de cuentas y tienes que seguirlo, mencionar a un amigo, etcétera. Esa promoción, créelo o no, es falsa. Estás promoviendo que usuarios X que no necesariamente estén interesados en tu contenido termine viendo tu contenido. Por ejemplo, mi prima o mi mamá están interesadas en el skincare, ven cuentas de skincare y hay una que está promocionando un pack facial totalmente gratis. ¿Qué tienes que hacer? Mencionar 3 amigas, seguir la cuenta, dar like a la publicación. ¿Qué estás diciendo? Mientras hay más likes en la publicación, obviamente mi publicación va a tener más alcance. O sea, le estoy dando números falsos a Instagram. Después de eso, estás siguiendo la cuenta. O sea, existe una interacción falsa porque estás comentando a estas 2 personas para que te apoyen, sigan a la cuenta, aumente su engagement y esto es falso porque esas personas probablemente ni siquiera estén interesadas en skincare, no tengan contenido de skincare en su perfil como tal, nunca tienen ese tipo de acceso y están siendo encaminadas por ellos. A eso se refiere con interacción falsa. Hay personas que podrán decir, no, pero yo difiero si esto es algo súper orgánico. No es orgánico porque tú estás tratando de atraer a la audiencia y obligándola a seguir un parámetro. Entonces es importante que conozcas de que la interacción de tus seguidores, de tu comunidad sea 100% real. Utilizar aplicaciones externas para ver quién me deja de seguir, para yo empezar a dejar de seguir, es una interacción irreal y ese es el motivo por el cual te pueden inhabilitar. Crear este tipo de concursos para tratar de promocionar una marca es un concepto irreal, la interacción no es real y es el motivo por el cual también te pueden inhabilitar. Como cuarto punto tenemos información correcta y esto es importante. Hay personas que crean perfiles, por ejemplo, a mí me dicen mamá hacker y yo sé que mi usuario dice mamá hacker, pero mi nombre de usuario aparece como Diana Martínez, porque esa soy yo soy Diana Martínez, ¿comprenden? Entonces es un poco complicado cuando hay personas que dicen la gatita. Entonces pongo @lagatita y abajo en la información pongo la gatita bella, porque sí existen muchos perfiles así, y esto no es una información real. Aparte de esto, si te llegan a pedir que confirmes tu identidad, ya que la detectan sea por denuncia o por movimientos extraños y piden que te confirmes tu identidad, no lo vas a poder hacer porque no hay una identificación real en ningún país, creo yo, espero sea así, que diga mi nombre es la gatita González. Entonces simplemente debe ser información correcta y esto es importante dentro de la plataforma. Como quinto tenemos cumplir la ley. Dentro de las normas comunitarias estamos pidiendo, o bueno, la plataforma de Instagram está pidiendo, de que los usuarios cumplan la ley. Primero que nada, se ocupen de cumplir todas las estipulaciones que te está presentando Instagram para ser parte de la plataforma y obviamente no estar fomentando ninguna actividad ilegal, como por ejemplo la venta de plataformas como lo que es Netflix, Disney Plus, Star Plus, etcétera, porque hay personas que dicen, no, pero mi actividad yo la tengo legal, pagada publicidad, pero el contenido que estás fomentando, por más que sea pagado para ti, es
ilegal dentro de estas otras plataformas. Entonces, dentro de las normas comunitarias, los usuarios deben de cumplir la ley y esto incluye específicamente lo que te estoy comentando. Como número 6 tenemos el respeto a la comunidad de la plataforma de Instagram. Eso significa de que se deben de respetar absolutamente las creencias religiosas, la orientación sexual de los usuarios, no pueden existir lo que es de violencia, machismo, feminismo, etcétera, al extremo. O sea, ese tipo de cosas no. Se deben de respetar todos los usuarios, todas sus creencias, sus etnias. No debe haber faltas de respeto, malas palabras, insultos, y ese es el motivo también por el cual tu cuenta puede ser inhabilitada. Tu cuenta debería de generar como un entorno de ayuda. Debería de estar fomentando la comunidad y la unidad entre los usuarios. Digamos, yo soy una cuenta que estoy vendiendo unos productos que creo yo misma, con mis propias manos, y ayudo a la naturaleza, reciclo. O sea, estamos hablando de un entorno donde siempre estamos viendo el pro, no solamente de las personas, sino también de la naturaleza, en general los animales, etcétera. Entonces, es también bastante parte primordial de las normas comunitarias. También no se debe subir contenido de violencia gráfica. Yo sé que hay personas que les gusta subir contenido, de hecho, varios de mis clientes han sido alguna vez inhabilitados porque suben noticias donde muestran imágenes, pero para poder evitar ser inhabilitado podrían siempre mencionar de que es una información sensible, de que es de preferencia para mayores de 18 años, ciertos videos, contenidos, fotos, o sea, tratar de comentarle primero al usuario una advertencia de que lo que va a ver va a ser un contenido un poco fuerte y que va a depender de ellos si desean continuar viéndolo o no. Y ya para terminar, este es el último, hablamos de una comunidad unida, una comunidad que se apoya entre usuarios, no una comunidad que se denuncia entre usuarios y que banean cuentas, no, por el contrario, apoyarse. Si eres un artista y encuentras otro artista que no necesariamente tiene que tener tu mismo estilo, pero por ejemplo te gusta pintar y esa persona hace arcilla, promocionarse, ayudarse, vamos a decirlo así, pero simplemente haciendo comentarios positivos, dando likes, haciendo probablemente una mención, no 50 como he visto de que, ay, es que yo me dedico a mencionar cuentas de mis historias y por eso me inhabilitaron. Sí, eso también está prohibido. Pero si tú estás ayudando a otros, entonces de la manera más orgánica posible, porque te gustó su contenido, porque lo reposteaste naturalmente, entonces es distinto a me lo pasaron y lo voy a repostear y me pasaron otra cosa y lo voy a repostear, porque hasta eso lo detecta. Entonces debe ser una comunidad unida, pacífica y llena de amor. Queridos academianos, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final. Si tienes alguna duda con referente a las normas comunitarias, puedes dejarla en tus comentarios. Si deseas conocer un poco sobre mi método de trabajo, voy a dejarte aquí el link donde tú simplemente lo abres y te van a salir mis métodos de pago, cuál es el tipo de trabajo que yo realizo cuando son cuentas inhabilitadas. Así que por favor no te des por vencido. Nuestras cuentas se pueden recuperar, tenemos 180 días de apelación, así que hay que intentarlo hasta el día 179. Mi nombre es Diana Martínez, nos vemos en un siguiente video. Bye.